Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre bendito y alabado seas siempre, Señor. Gracias por de nueva cuenta el día que nos regalaste, que nos permites estar en esta tu creación. Te agradecemos también, Señor, porque nos das la fuerza para seguir adelante en todos los aspectos de nuestra vida. Y te pedimos también que tu mensaje sea claro para nosotros, Señor, que lo entendamos y que lo pongamos por obra. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, señores. Buenas noches, Almita. Buenas Buenas noches. noches, doña Rosario. Bueno, vamos a comenzar con la lectura, pero antes, la reflexión que no puede faltar. Eh, Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, en este día, el Todopoderoso nos recuerda con esta escritura cómo debemos ver para asombrarnos de lo que nos rodea, con el propósito de que nuestro espíritu esté cerca de la creación de Dios y podamos percibir y expresar con entusiasmo cómo hemos sido rescatados todos nosotros de la maldad y que creemos que Jesús nos ha limpiado con su preciosa sangre en el acto de la crucifixión, que nos libró de todas las cadenas que nos tenían atados y muertos en el espíritu. Así que aquí y ahora logramos nacer de nuevo, libres de pecado, y estamos preparados para vivir como Dios quiere, como escrito está, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora nos toca retener las palabras de este libro y actuarlas para una vida sana y santa. Aleluya. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Y pues vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca solamente el capítulo 25 del libro de Levítico, que escrito está: el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. El Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que more contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, harás tocar la trompeta por toda su tierra. Y santificarás el año 50, y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será de jubileo, y volverá cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 les será jubileo, no sembrarán, ni segarán lo que nazca de suyo en la tierra, ni vendimiarán sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a ustedes, el producto de la tierra comerán. En este año de jubileo volverán cada uno a su posesión, y cuando vendan algo a su prójimo o compren de mano de su prójimo, no engañe ninguno a su hermano, conforme al número de los años, después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuando mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios.
Ejecuten pues mis estatutos y guarden mis ordenanzas y pónganlos por obra, y habitarán en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse, y habitarán en ella con seguridad. Y si dijeran, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo les enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembrarán el año octavo, y comerán del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comerán del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes forasteros y extranjeros son para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de su posesión otorgarán rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobrezca y venda algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiga lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quede al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consigue lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. El varón que venda casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año. Desde la venta 1 año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de 1 año entero, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes, no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión, y el que compre de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán, para ser su Dios. Y cuando tu hermano empobrezca, estando contigo, y se venda a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieras serán de las gentes que están en su alrededor. De ellos podrán comprar esclavos y esclavas. También podrán comprar de los hijos de los forasteros que viven entre ustedes y de las familias de ellos nacidos en su tierra, que están con ustedes, los cuales podrán tener por posesión. Y los podrás dejar en herencia para sus hijos después de ustedes como posesión hereditaria, para siempre se servirán de ellos, pero en sus hermanos, los hijos de Israel, no se enseñorearán cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece, y tu hermano que está junto a él empobrece, y se vende al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta, conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él, conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueran muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate, del dinero por el cual se vendió, y si queda poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como
como con él tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará con él en rigor delante de tus ojos. Y si no se rescata en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo el Señor su Dios. Híjole, es increíble cómo el Señor pensó en todo, ¿no? En absolutamente todo. No solo en su pueblo, sino pensó en la tierra. La tierra es suya, la tierra es suya, ¿por qué no habría de cuidarla nuestro Señor? Aun y cuando nos ha puesto como administradores de la tierra, Él es el que se encarga de cuidarla. Recuerden que cuando creó el jardín del Edén, no puso a Adán ahí para que se estuviera rascando el ombligo, lo puso ahí para que cuidara y labrara su jardín. Aquí vemos cómo el Señor da un ardor. Esto me encantó. Yo nunca he tenido la honra de trabajar como agricultor. Trabajé de todo menos de agricultor porque nunca viví en el campo. Pero las personas a las que les he preguntado me dicen que aún a veces, y cuando ellos no siembran, por ejemplo, maíz, que salen unas cuantas matitas de maíz por ahí de los granos que caen. Solito sale, dice, porque también como agricultores expertos dicen que, por ejemplo, un año me platicaba uno que, por ejemplo, siembra papa y 3 años después siembra milpa, el maíz, y va cambiando para no cansar a la tierra, pero aún así quedan semillas. Aquí vemos cómo es la misericordia del Señor, pero no solo para su pueblo, porque dice, a ver, el séptimo año no vas a hacer nada, no vas a sembrar, no, deja que crezca, porque va a crecer, hay semillas ahí y crece. Y si crece algo, no es para ti, es para el extranjero, es para el pobre, es para el necesitado. Que los dejes que ellos vayan y tomen. No te preocupes qué vas a comer. Imagínense esto, el Señor les hace la promesa de que el sexto año, la cosecha del sexto año les va a alcanzar para 3 años, ¿no? Hasta el noveno año vendrían a volver a recoger los frutos de la nueva siembra que están haciendo. Eso no, dicen algunos ignorantes que es un Dios de castigador en el Antiguo Testamento, un Dios malo, un Dios cruel. Sin embargo, aquí en la misma palabra, esto es misericordia total, ¿no? De que el Señor le dice a los dueños de la tierra, tranquilo, ese séptimo año todo lo que crezca va a ser para los necesitados. Imagínense, si nosotros no pensamos en los necesitados, como el Señor bien dice en su palabra, ¿no? Que no valemos más que un pajarillo que tiene contados el número de los cabellos de el número de los cabellos de nuestra cabeza. O sea, es un Dios de amor. Eso estaría bien para las iglesias grandotas, ¿no? Ajá, ándale, ándale. A ver ustedes, el séptimo año nada para la iglesia. A ver si es cierto que confían mucho Más bien en Dios, todo ¿no? lo que entra. Todo lo que se les dé de ofrendas, de primicias que está de moda, pues, que lo reciban 6 años, órale, pero el séptimo Todo. nadie va a recibir nada y todo se va a utilizar para ayudar al necesitado. Además, si de verdad creyeran en Dios, es una promesa, tranquilo, el sexto año yo te voy a dar para 3. ¿Dónde está la confianza? Lo que les gana es la codicia. Pero bueno, no vamos a tocar ese punto porque luego me pongo bien alterado y quiero salir a golpear falsos pastores. ¿Ven? Bueno, y aquí también, ok, muchos también critican que Dios permite la esclavitud. Sí, pero en el Antiguo Testamento vemos que hasta la esclavitud tiene reglas. De hecho, cuando acabamos de leer en Éxodo que cuando un amo le tiraba un diente a un esclavo, ese era motivo para dejarlo libre. O sea, al Señor no le gustaba que maltrataran a ningún tipo de esclavo. Y en el Nuevo Testamento también dicen que hay esclavitud, pero basta con que leamos el libro de Filemón para que veamos qué clase de esclavitud era, ¿no? Y además, nosotros también nos volvemos esclavos de Cristo, pero qué esclavitud tan hermosa. En este capítulo 25 nos da una lección el Señor de cómo provee, de cómo es justo, de cómo es misericordioso, de cómo es equitativo. Híjole, hay tanto que ver aquí que no nos alcanza el tiempo. Por eso mejor le pasamos el micrófono a Almita para que comience a leer el Nuevo Testamento. Así es. Bueno, muchas gracias.
Vamos a leer, continuar con la lectura del Evangelio de Marcos, San Marcos, Juan Marcos. No sé si hayan hecho lo que ayer les comenté, buscarlo en Hechos, en la demás escritura a este apóstol del Señor. Nos habíamos quedado en el versículo 21. Uh-huh. Vamos a continuar. Acuérdense que ya pasamos por... fue muy rápido, Juan Marcos narra en en medio capítulo 4 capítulos lo que Mateo y Lucas narran como en 4 o 5 capítulos, ¿no? Él quiere ir rápido a lo que va. Uh-huh. Decimos en México, como dice mi esposa, a lo que te truje, chencha. Entonces, pues aquí hay que notar lo que quiere hacer notar Juan Marcos en cuanto a que el rey se hace siervo. Ajá, vayamos tratando de entender esto de la lectura que tengamos. Uh-huh. Bueno, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Qué tal, aquí hay una... recuerden que creo que sí lo comenté el día de ayer. Prácticamente Marcos... el Evangelio de Marcos es podríamos llamarlo como el Evangelio de Pedro, porque Pedro recuerda muchas cosas al andar con Marcos y Juan Marcos las registra.
Ajá, entonces, mucho de lo que está aquí, por eso cita tanto a Simón Pedro, si se dan cuenta, ¿no? Hechos que pasaron con él, desde su llamado, de Pedro, los estudiosos dicen que a Pedro y a Jacobo y Juan no fue el llamado así de, parece ser que pasó un año para que les dijera, ven y sígueme. Pero cuando él los llamó, fue un llamado efectivo. Instantáneo. Fue un llamado de un rey, fue un llamado de que dejen todo y vámonos. Imagínense, en ese tiempo, el ser pescador, estamos hablando que el papá de Juan y Andrés, pues tenía embarcaciones, era tenía un negocio floreciente, un negocio fuerte, un negocio que les dejaba, dijéramos que no, así como que de escasos recursos no eran, iban a heredar un negocio muy lucrativo. Ajá, y cuando el Señor les dice, ven, dice, ahí voy, ¿no? Todo. Y lo que siempre hemos escuchado, el llamado del Señor. ¿Preguntaron a dónde? No. ¿Preguntaron cuándo? No. ¿Preguntaron entonces para qué? Tampoco. Y de esa manera es nuestro llamado. Ajá, aún no sabiendo. ¿Y cómo estas personas murieron? Uf. Pues murieron de una manera horrible. Pues horrible. Uh-huh. Ajá. Todos. Y así estamos llamados. Lo hemos comentado que estamos llamados a morir hasta donde llevemos la cruz. Nosotros vamos a llevar nuestra cruz hasta el lugar de nuestra muerte, como discípulos del Señor. Así es. Y pues ese es nuestro llamado. Ajá, ese es nuestro llamado, un llamado eficiente, efectivo que hace el Señor, nuestro Señor. Y bueno, vemos aquí que Jesús recorre, que son sanadas muchas personas. El Señor es tan misericordioso que dice aquí que una ciudad se agolpó a la puerta de donde estaba para ser sanado. Y dice que levantándose muy de mañana, o sea, sí se fue a dormir el Señor. Hay una escena en esta serie que se llama The Chosen, de la primera temporada, que a mí me llamó la atención y se apega un poco a esta parte, porque imagínense al Señor Jesús, claro, 100% divino, pero 100% humano, claro. Y toda una ciudad esperando ser sanada. Y el Señor Jesús pues dijo, ya me cansé, me tengo que ir a dormir. Y se fue a dormir, y aquí dice, levantándose muy de mañana, o sea, fue a descansar. Y cuando viene Pedro y le dice, oye, te están buscando, o sea, hay un montón de gente que quiere sanidad. ¿Qué dice el Evangelio que hace el Señor? ¿Qué dice el Evangelio? Dice que se paró para ir a predicar, o sea, ya no siguió con las sanidades. Porque, ¿qué caso tiene sanarlos si va a morir en sus pecados? Ajá. Entonces, para él y para el Señor, para nuestro Dios, pues lo importante es la predicación de la palabra. Ajá. Claro que en su misericordia nos lleva a las sanidades, por supuesto, y no dejo de creerlo, pero, como vuelvo a repetir, ¿de qué sirve que sanen a una persona y hagan muchas sanidades cuando su alma se va a perder cuando muera? Ajá, entonces es mucho más importante ambos ministerios. Ese ministerio de la predicación de la palabra es demasiado importante, y dice más adelante Pedro que es la locura de la predicación en la que se agradó Dios para Pablo dice, que es en la predicación donde Dios dice, de esa manera voy a llegar a ustedes. De esa manera. Entonces, pues nuestro llamado está a eso. Ajá. Y si somos cristianos, somos seguidores, ¿verdad? Y si somos seguidores, hacemos lo que Cristo hacía. Y si Cristo predicaba, pues nosotros tenemos que predicar su palabra. Así es. Su palabra, lo que ha hecho por... No nuestras palabras. Así es. Su palabra. Así es. Bueno, pues gracias a Dios hasta aquí. Perdón. No. Fíjense que ahorita me llamó la atención de que dice la palabra
que Jesucristo enseñaba en las sinagogas, entraba a las sinagogas. Pero me llama mucho la atención que decía, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, un hombre poseso. Y estaba pensando, digo, bueno, en las películas de terror o así, siempre dicen, vamos a refugiarnos a la iglesia, ¿no? Como si en la iglesia no hubiera espíritus inmundos. Pues aquí estamos viendo que en las sinagogas había espíritus inmundos. O sea, en realidad también ¿Y hay... cómo lo nombran los demonios? El Ah, santo de Dios. es el O sea, santo de el Dios. demonio reconoce y digo, decirle Señor, santo, pues sí, todo el mundo. Sí, de hecho aquí dice que los demonios lo conocían, ¿no? Hasta Satanás le llama Señor. Hasta Satanás le llama Señor. Primero le dicen el santo de Dios y allá en el versículo 34 dice que echó fuera muchos demonios y no los dejaba hablar porque le conocían, ¿no? O sea, todos los demonios reconocieron a Jesucristo. Inclusive los demonios reconocieron a Jesucristo y el pueblo de ese tiempo no lo quiso reconocer, ¿no? A pesar de todas las evidencias y señales. Entonces, aquí a lo que... Ya hasta se me olvidó lo que iba. Ah, sí. A lo que iba es de que muchas veces nosotros pensamos que en la iglesia estamos actuando santamente, que vamos a purificarnos, que vamos a hacer cosas buenas. En realidad eso lo tenemos que hacer fuera de la iglesia, ¿no? Juan Manuel Vaz dice, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A adorar? ¿No adoras en tu casa? ¿Vas a cantar? ¿No cantas alabanzas en tu casa? ¿Vas a prestar un servicio? ¿No prestas un servicio fuera de la congregación? Si a la congregación vas a escuchar la palabra de Dios, no hacer payasadas. Entonces, hay que poner ojo en eso, hay que poner atención en esas situaciones, porque a la congregación nos vamos a reunir como hermanos a escuchar la palabra de Dios, no a bailar, no a brincar, no a hacer una serie de parafernalias que se están haciendo ahora en las iglesias, ¿no? Vamos a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Bueno, ahora sí, Almita, perdón. No, ya acabé. Ah, ¿ya acabaste? Ya, Sí. bueno. Bueno, pues entonces ya terminamos el día de hoy la lectura un poquito rapidito, eran capítulos cortos. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con la lectura. Bendito Padre, gracias. Gracias por el mensaje del día de hoy, Señor, que conforme vamos leyendo tu palabra, nos vamos dando cuenta de tus características, de todo lo maravilloso, lo amoroso, Señor, lo gentil, lo misericordioso, todo, absolutamente todo lo que tú eres para con nosotros, Señor. Te agradecemos de verdad porque tú estás con nosotros y en ningún momento del día nos dejas solos. Asimismo, Señor, te volvemos a pedir que nos sigas dando fuerza para seguir adelante leyendo tu palabra diariamente, que no seamos únicos, sino que sean muchos los que doblan su rodilla, que anhelen conocerte por medio de la lectura y que, Señor, añadas el día de hoy uno más, Señor, uno más para que sea pronta tu venida. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.